dice la ley, ¿sí? Según el Código Civil, ahí solo tenemos soltero, casado, divorciado y viudo, ¿sí? Pero alguien podría decir, bueno, a mi investigación, si ya se divorció, otra vez vuelve a estar soltero, entonces la opción de divorciado no la voy a poner. Porque tal vez la investigación de ustedes va más al hecho de si está con pareja o si no tiene pareja. O si está con pareja, lo del unido, creo que Podría. tendría que unificarse con, no sé, casado, tal vez. Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, ahí cambiaríamos las posibles respuestas a con pareja o sin pareja. Y sin pareja agarra viudos, solteros, divorciados. Y con pareja agarra unidos, casados, con novios, novias, no sé, ¿me entienden? Es a lo que voy, o sea, acá es donde va a depender de ustedes. ¿Cuántas posibles respuestas le den a a los entrevistados? Eso lo define el investigador. Y en este caso el investigador son ustedes. Ustedes son quienes deciden. No sé si ahí respondí la duda. Sí, ingeniero, muchas gracias. Para servirte. ¿Con esta diapositiva tenemos alguna duda? Si no, continuemos. Esto no lo habíamos visto con ustedes, esto lo agregué porque ya es parte para culminar con esta fase de contenido. Estos son parámetros y estadígrafos. Dice, los parámetros son medidas cuantitativas que describen una característica de la población. Las medidas de tendencia central de la estadística descriptiva, entre ellas están media aritmética, variación y coeficiente de variación. Aquí yo puse 3. Medidas de tendencia central hay más. A ver, ustedes, si llevaron estadística en el colegio o han hecho algún trabajo relacionado con estadística, tal vez me puedan ayudar. Hay 3 medidas de tendencia central, las más famosas, que empiezan con M. ¿Cuáles creen ustedes que son? No vamos a definir qué son ahorita, solo que se recuerden cuáles creen ustedes que son. Las 3 empiezan con M. La moda es una. Exacto, allá pusieron la otra. Mediana, media, mediana y moda. Esas son eh, las tres medidas de tendencias centrales más comunes. Ya después vamos a empezar cuando estemos viendo y empecemos a ver las fórmulas de estas, pues qué significa media, qué significa mediana y qué significa moda. Sin embargo, les aseguro que muchas de estas ustedes las usan constantemente y solo no se dan cuenta. La media aritmética, estas dos palabras de acá, nosotros comúnmente les llamamos promedio. Todos acá han escuchado o tienen alguna definición, por vaga que pudiera ser, con respecto a qué es un promedio. ¿Sí? ¿Nos acordamos qué es un promedio? ¿Se refiere al promedio de notas o un promedio de... Un prototipo, un límite de algo? Ok, sí, va a depender de la investigación, pero sí, si estuviéramos hablando de notas, un promedio de notas, un promedio de gastos, un promedio de ingresos, un promedio de pacientes, o sea, cuántos pacientes reciben al mes, un promedio de trabajadores, cuántos trabajadores hay por área, ¿sí? El promedio no significa que es el dato exacto, sino que es el dato que se obtiene al sumar todos los datos y dividirlo por la cantidad de datos que sumamos. Como les digo, no nos enfoquemos tanto ahorita en la definición, lo que quiero es que empiecen a desarrollar su idea, porque más adelante vamos a ver la definición y la fórmula exacta para determinar la media aritmética, o bien llamado promedio. Pero
sí están claros en que en algún momento hemos obtenido o hemos sacado un promedio. Con eso estamos un poco más familiarizados. Por otro lado, los estadígrafos o estadísticas son medidas cuantitativas que describen una característica de la muestra y se consideran estimadores para la población. Acá vamos a hablar de características cuantitativas, pero anteriormente en la clase, y lo vamos a ver más adelante, nosotros dijimos que las características son cualidades, son cualitativas, pero yo, sin embargo, les puedo poner un número, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio ahorita acá todos juntos. Ingeniero, disculpe, tengo una duda. Yo me recuerdo que en el colegio vi el percentil y el cuadril. ¿Esos pueden entrar en parámetros o estadígrafos? Esos entrarían en parámetros. Lo que pasa es que el cuartil, decir y percentil ya no son de tendencia central. Ya estos se van más a los extremos. Vamos a ver cómo se representa un 10%, cómo se representa un 25%, ¿sí? Entonces, eso ya van más adelante. Yo creo que Lisa tiene como muchas ganas que avancemos muy rápido con el contenido de estadística, pero todavía nos falta. Eso todavía no lo vamos a ver. Eso va más adelante. Eso va después de la media, mediana y moda. Eso ya va casi que por la variación y varianza. Entonces, Sí, es que yo recuerdo justamente que sí se trabajaba con porcentajes, pero exactamente no recordaba si entraba entre parámetros o estadígrafos. Muchas gracias. estos entrarían en parámetros, si nos vamos a la duda precisa, estos entrarían en parámetros, pero todavía no, Lisa. Me agrada que estés recordando y que quieras pues, avanzar más rápido, pero recuérdate que no todos tus compañeros recibieron estadística, entonces tenemos que ir un poquito más despacio, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio ahorita para que ustedes se den cuenta de estos estadígrafos. O sea, acá dice características cuantitativas. Vamos a mezclar una característica o una cualidad, pero la vamos a convertir en números. Acá nos vamos el ejemplo que yo les pongo o el ejercicio que vamos a hacer ahorita son el sexo o la identidad sexual. Entiéndase, hombre o mujer, el sexo biológico llamado así. Entonces, esa es una característica del individuo. Cada uno tiene su propio sexo, ¿sí? Una persona es muy difícil que tenga dos sexos. Los que tienen dos sexos se llaman hermafroditas. Son casos muy, muy raros en la naturaleza. Existen tantos en animales como en humanos, pero ya me salí del tema, disculpe. Entonces, hablando del sexo, vamos a ver, ¿sí, Leslie? No, perdón, me confundí. No, no se preocupe. Entonces, vamos a hacer esta actividad, entonces necesito que me apoye. Característica, dijimos que una característica puede ser hombre o mujer. Yo no puedo contar qué tan hombre o qué tan mujer, pero sí lo puedo volver número. Entonces, de los presentes, que levanten las manos todas las mujeres. 1, 2, 3, y son bastantes. Yo creo que son más mujeres que hombres. Aquí hay 18 mujeres. Entonces, si yo hiciera una columna, hombres y mujeres, 20 mujeres. En la columna de mujeres habría el número 20. Bajemos la mano, por favor. Gracias, señoritas. Y ahora levanten la mano los hombres. A ver. 4, 4, 5. Yo creo que los compañeros a lo mejor no están tan conscientes o andamos un poco ocupados. Pero para el dato acá, habían 5 caballeros que levantaron la mano. Acá sucede algo bien raro. Hay 34 personas conectadas, según esto. 2 de las conectadas es mi persona y la presentación que le estoy haciendo, entonces deberían de haber 32. 20 mujeres levantaron la mano y 4 hombres levantaron la mano. ¿Qué pasó con esa diferencia de personas?
No están poniendo atención, no podían levantar la mano. ¿Qué creen ustedes que habrá pasado? Compañeros, bajen la mano, por favor. Ahí incluso hay una desviación o hay una variación, porque mi resultado, los otros son muestras. Ok. Ahí hay una variación, porque en teoría yo tengo aquí mi muestra que son 32 personas. Entonces, si yo sumo la cantidad de mujeres más la cantidad de hombres, me debería de haber dado 32 personas. Sin embargo, solo me dieron 24 personas. O sea, ¿qué pasó ahí? Habían ocho compañeros o compañeras que no levantaron su mano. Héctor, ¿tienes comentario o sigues con la mano levantada? Estuve 20 días allá. Perdón. Yo llevé maní. Ok. Bueno, entonces acá este es un ejemplo muy fácil. Es una característica propia del individuo, una característica propia de ustedes, pero yo la volví un número, yo la pude contar. Entonces, los estadígrafos se refieren más a eso. No sé si estamos claros con el ejercicio que hicimos. Tal vez allá se pudo explicar un poco mejor. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra diapositiva. Acá teníamos los dos tipos de variables, ¿sí? Cualitativas y cuantitativas. Habíamos dicho que las cualitativas son cualidades o categorías de un elemento o sujeto. Habíamos puesto de ejemplo el estado civil, el idioma, la nacionalidad, el color de piel o rasgos físicos. Sin embargo, aquí podríamos agregar otras dentro de la psicología, por ejemplo, podríamos agregar algún tipo de trastorno. Eso sería una característica o cualidad del sujeto que va a hacer una variación respecto a nuestra muestra o a lo que estemos estudiando. Por otro lado, las cuantitativas son numéricas, son números, son numéricas y medibles, son comprobables, se pueden medir, ¿sí? Acá va la estatura, la edad, porque es comprobable, la podemos medir. Sin embargo, ahorita vamos a entrar a ver cómo todas estas variables se van a, no quiero decir dividir porque no es dividir, pero se van a desarrollar, cómo van a crecer en su definición, dependiendo de cómo las tratemos o cómo las estemos utilizando. Esto, les repito, es una definición muy básica con respecto a qué son variables cualitativas y qué son variables cuantitativas. Aquí más adelante vamos a ver cómo crece. Pero con la definición general, ¿estamos claros, jóvenes? Perfecto. Ana, ¿alguna consulta? ¿O solo se encendió el micrófono ahí por error? No, solo está diciendo que sí estamos claros. Gracias. Perfecto, estamos bien. Acá está ya más la definición, o un poco más claro, lo que es variables cuantitativas y cómo se convierten. Una variable cuantitativa continua, esta tiene valores dentro de su intervalo. Es muy fácil de medir, sí, es muy fácil de comprobar. O sea, acá, si yo les pongo o hiciéramos un ejercicio de estatura, a ver, hagámoslo para que la clase sea un poco más participativa, más dinámica y yo pues no me quede tan ronco de tanto hablar. Levanten la mano los que miden entre 1,60 y 1,70. Todos, a ver. Miren, ¿cuántos compañeros hay que miden entre 1,60 y 1,70? Ahí está variando, fluctuando un poco el número, pero asumamos que son 15. 16, vaya, va. De estos, ¿cuántas personas miden exactamente 1,60? Que baje la mano.
Los que midan más de 1,60 siguen con la mano levantada, por favor. ¿Cuántos? Ahí ya disminuyó el número a 11. ¿Cuántos miden 1,61? Bajen la mano. Cuando yo diga su estatura, van bajando la mano. 1,62, que baje la mano. Ahí sí estamos complicados. Jonathan, midiéndose. Ahí sí no puedo apoyarte. Ahí sí está complicado, compañero. Sí, ahí tendrías que medirte. Pero bueno, continuemos. 1,64, por ejemplo, que baje la mano. 1,65. 1,66. 1,68. 1,69. 1,70. Se dieron cuenta, bueno, me salté un número, gracias ahí, me salté un número, pero se dieron cuenta cómo iban bajando las manos y aunque yo en ese rango de 1,60 a 1,70 tenía 15 personas, cada una tenía estatura diferente. Entonces, a esto nos referimos cuando son variables cuantitativas continuas, ¿sí? O sea, hay parámetros entre ellas que nos permiten agregar a más personas sin hacer una referencia exacta. Por otro lado, tenemos las variables cuantitativas discretas. Dice, si solo puede tomar un valor de un conjunto de números. Existen separaciones entre dos valores sucesivos que no pueden llenarse con valores inmediatos. En este caso, las variables toman valores aislados. ¿Qué creen ustedes que nos referimos acá con que toman valores aislados? ¿Qué se les ocurre? A ver, jóvenes, ¿qué se les ocurre a ustedes ahí con que tome valores aislados? ¿O qué entienden ustedes por variables cuantitativas discretas? Que son únicas, menciona Lucía. Sí. Aunque dice acá que puede tomar uno u otro valor. ¿Qué creen? Les voy a poner un ejemplo. Asumamos en que ustedes se suben a un elevador y ustedes oprimen un botón. El elevador los va a subir a ese nivel, ¿sí? Supongamos que es en un edificio de 2 niveles, un centro comercial chiquito. Ustedes oprimen si quieren subir al nivel 1 o si quieren bajar al nivel 2, depende de dónde se encuentren. Pero solo están esas dos posibilidades, o arriba o abajo, o lleno o vacío. Y se da porque no existen valores intermedios para la investigación. Ustedes podrían decir, bueno, pero ¿y si me voy en las gradas y me quedo a la mitad? ¿En qué nivel estoy? Pero es que para la investigación ustedes van a estar o en el primer o en el segundo nivel. ¿Sí, Lisa? Se podría decir que es como tomar un número entero, un número exacto, no con decimales. Sí, es como tomar un número entero o no con decimales, pero también es más con ser más crítico, más riguroso con lo que nosotros estamos dándoles a entender. Por ejemplo, si fuéramos a tomar una muestra para una investigación con respecto a enfermedades de salud, ¿sí? El COVID, por ejemplo, cuando ustedes se hacían el hisopado, ¿cuáles eran sus resultados? ¿Positivo? Positivo y negativo. Positivo o negativo. Ni medio positivo, ni muy, muy positivo, ni poco, poco negativo, ¿sí? O sea, era o positivo o negativo. Acá también hay mucho, no sé si ustedes se recuerdan de los números binarios, 0 y 1, ¿sí?
que todo lo que es verdadero o todo lo que es positivo es 1 y todo lo que es falso, todo lo que es negativo es 0. Eso también tiene que ver con un tema de lógica. No sé si ustedes, no sé si psicología lleva lógica, porque algunas carreras llevan filosofía, otras llevan lógica. Entonces, ahí va a depender más que todos. Las carreras que están más orientadas a números llevan lógica, porque se hace un análisis para cambiar todas las descripciones a números. Pero si ustedes no llevaron lógica, tal vez les suene allá a lo lejos, si es que lo vieron en el colegio, las famosas tablas de verdad. ¿Alguien se acuerda de las tablas de verdad? Ay, sí, eran bien odiosas. Bueno, tal vez no, tal vez sí, va a depender del criterio de cada quien. Pero estas tablas de verdad decían que si el primer enunciado era verdadero y el segundo enunciado era verdadero, entonces todo era verdadero. Si el primer enunciado era falso y el segundo enunciado era verdadero, todo era falso. Si los dos enunciados eran falsos, el resultado era verdadero. ¿Sí? No sé si les sonará ya lo leo. ¿Sí, Jonathan? Sí, sí, claro, claro, claro. Entonces, los sí, solo sí son verdaderos, los sí y entonces son falsos. Ahí ya vamos a entrar al tema directamente de tablas de verdad, que no es lo de la clase, pero es para que ustedes tengan como esa idea, ¿sí? Acá en las variables cuantitativas discretas nos referimos más o menos a eso. O es una cosa o es la otra. No existen puntos intermedios, ¿sí? Ingeniero, podría ser que no existen tantas variables como en la anterior y puede ser, por ejemplo, cuando le preguntan a uno como mamá, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cuántos partos? ¿Cuántos hijos no nacidos? ¿Puede ser así? Sí, sí, porque ustedes van a dar una respuesta concreta. Ahí, ya que le gracias por tu intervención, es un muy buen ejemplo. Sí, o sea, ¿ustedes tienen hijos o no tienen hijos? ¿Cuántos partos han tenido? ¿Cuántos han sido naturales y cuántos han sido cesáreas? Porque por alguna forma nació el niño, ¿sí? Pero o una o la otra. ¿Me entienden? Entonces, esas son directamente ese tipo de preguntas. Muchas gracias por el ejemplo, Jacqueline. Esto funciona así. En mis clases funcionan así. Yo voy a tratar siempre de incluir y dar ejemplos de todo tipo, pero si ustedes tienen algún ejemplo que pueda enfocarse más, lo podemos utilizar, por favor, sin pena. ¿Estamos claros con estas dos tipos de variables cuantitativas? O que se haga Sí. algún escuelito. Va. Perfecto. Denme un segundo que me salí de la presentación y se hizo más pequeña. Entonces la vamos a poner otra vez en grande. Ahí estamos. Luego tenemos las escalas de medición. Perdón, Lick, ingeniero, perdón. ¿Solamente estos dos tipos de estas cualitativas hay? ¿De estas dos variables cualitativas? ¿O existen más? Perdón la pregunta. No te preocupes, Héctor. Muy bien. Existen más. ¿Sí? Existen muchas más dependiendo del tipo de investigación que realicen. Para esta clase, para nuestro curso, que al final está enfocado a la estadística descriptiva, a una estadística general, si la queremos llamar, nos vamos a enfocar en estas. Porque si yo me pongo a darles una clase de tipos de variables cuantitativas, esas nos puede llevar más de hora y media. Entonces, para nuestra clase van a ser estas dos las que vamos a tomar, pero dependiendo del tipo de investigación que ustedes hagan. ¿Se recuerdan? Espero yo que sí, que en la clase anterior les mostré, bueno, yo me acuerdo que sí les mostré, si no me dicen y se los puedo mostrar ahorita, hay un cuadro donde se desglosan todos los tipos de investigación.
Y son un montón, son más de 30 tipos de investigación. Entonces, dependiendo cada tipo de investigación, hay tipos de variables que se adaptan a facilitar esa investigación. Permítanme, jóvenes, que tenemos a alguien más que se está agregando. Listo. Buenas noches, Adriana, te acabas de agregar. Adriana creo que era, o Adrián, no leí bien, disculpen. Ariana, ¿es tu primera clase o ya es tu segunda clase, Ariana? Buenas noches, Lick. No es mi segunda clase, perdón, es que estoy trabajando todavía. No te preocupes, no te preocupes. Entonces solo Gracias. que te pongas al día y no hay ningún inconveniente. Conmigo no hay inconveniente que ustedes se agreguen tarde, solo por favor se ponen al día. Entonces, Héctor, como te comentaba, hay muchas más variables, pero eso es profundizar más en la estadística, incluso a nivel ya tal vez de una especialización. Gracias, ingeniero. Para servirte. Entonces, para nuestro estudio, nos vamos a quedar con estas dos que son las que más vamos a utilizar. Entonces, podríamos decir que las continuas pues tienen esta característica que podemos utilizar, que podemos meter, digamos, que varios valores dentro del rango, y las discretas que pueden ser o una cosa o la otra. Luego ya teníamos y estábamos viendo esta diapositiva que se llama escalas de medición. Dice, es considerada como un sistema que asigna valores numéricos a características susceptibles de medir. Normalmente, las escalas pueden ser de 4 tipos: nominal, ordinal, de intervalos y de razón. ¿Qué difiere a cada escala? Ahorita lo vamos a ver. Pero escala es como nosotros lo vamos a medir. Antes de ingresar a nominal, ordinal, intervalos y de razón, ¿qué se les ocurre a ustedes? A ver, díganme algún tipo de escala que se les ocurra. De mayor a menor, ¿puede ser? Ok, ahí vamos bien, de mayor a menor, ajá. ¿Qué otro tipo de escala se les ocurre? Grande y pequeño. Pequeño, digamos que este tipo de escala que nos está dando Leslie son condicionales, ¿sí? O es esto o es lo otro. Jonathan menciona las de Richter por los temblores que estamos sintiendo. Por cierto, algo que sí se me había olvidado decirles. Si en dado caso hay un sismo, por favor, evacuemos de donde estemos, no se preocupen por la clase, la vamos a suspender y de primero la vida ante todo. Entonces, ese pequeño detalle se me había olvidado resaltarlo. Pero si en dado caso hay un sismo derivado de que últimamente han habido muchos, si hay algún sismo, por favor, yo voy a decirlo, está temblando, evacuemos cada quien de su ambiente donde esté, la clase queda suspendida para que no tengan inconvenientes con eso. Yo vería si hago una grabación o si ya solo subo la diapositiva y retomamos la clase después para que ninguno ponga su vida en riesgo, por favor. Entonces, claros con esa indicación, perdón, la iba a dar al inicio de la clase, pero ya nos pusimos en la clase y cuando nos emocionamos, pues creo que es de aprovechar que vamos de un solo. Pero, por ejemplo, la escala de Richter es una escala numérica que podríamos decir, con lo que vimos anteriormente, que tiene variables continuas, porque ahí las mediciones van siendo numéricas y es 3, 3.1, 3.2, 3.3, hasta llegar a 4, 4.1, 4.2. Sí, pero ahí hay tipos de escalas. Y de hecho, si vamos al tema de temblores, aprovechando que ustedes pusieron ahí esa escala, existe otra escala, aparte de la de Richter, si no mal recuerdo, se llama la escala de Mercal. La escala de Mercal sí
va también en números, pero esta depende más de los daños económicos que haya sufrido una población. Qué tantos edificios se cayeron, qué tantas vidas se perdieron. A veces hay sismos muy fuertes que no provocan daños y a veces hay sismos pues, no tan fuertes que provocan más daños. Por ejemplo, ahorita con estos sismos que tenemos, los de hace 15 días, fueron sismos, si no mal recuerdo, de 4.3, pero su epicentro fue aquí en Santa María, Zacatepeques. Hubo bastante destrucción, pero pocas pérdidas humanas. Por otro lado, en los de estos días que han sido en Jutiapa, su magnitud en Richter fue de casi 5.4, 5.6, y sin embargo aquí en Guate, en la ciudad, no se sintió tanto, pero hubieron más pérdidas de vidas humanas en Jutiapa derivado de estos sismos. Denme un segundo, jóvenes, por favor. Listo, disculpen, jóvenes. Por ejemplo, hablando ahorita de los sismos, que bien nos puede funcionar como es para un estudio estadístico, ¿qué creen ustedes o qué características creen ustedes que tenían de diferentes estas dos poblaciones, estos dos poblados, que en un lugar hubieron más pérdidas humanas que en otro? ¿Qué creen? Dependiendo del tipo de muerte. Dependiendo del tipo de muerte. Digamos que durante un sismo, todo el tipo de muerte se considera por el sismo. Los tipos de Al decir sismo, se murió porque se asustó o se murió porque le cayó una pared encima. Sí, sí, pero acá va algo. Las personas con... Ajá. Ah, sí. Ah, sí. Ujú. No. ¿Y tu papá? Sí, acá tu papá tiene toda la razón visto desde desde un ámbito legal, pero creo que tal vez el tipo de muerte a lo que decía Leslie o a lo que se refería Leslie era el hecho de si se moría porque tenía alguna enfermedad y esto pues por los nervios digamos que potencializó la muerte, que igual terminan siendo de causas naturales, o porque se le cayó un edificio y seguiría siendo de causas naturales, o precisamente todo lo que no abarque una intención de dar muerte a alguien más para que se clasifique como asesinato. Ahí estamos en ese aspecto, si somos muy claros. Pero vamos más a, por ejemplo, creo que Ana fue la que mencionó, no vi quién había abierto su micrófono, que dijo porque se le caía una pared. Sí, a esto es a lo que vamos, o sea, en relación de los sismos,
la mayor diferencia que hubo respecto a las pérdidas humanas por estos eventos naturales fueron por el tipo de construcción. En Santa María de Jesús, que ya ha sido un pueblo, pues que ha tenido algunos eventos naturales bastante radicales, sus construcciones son construcciones más formales, entiéndanse que son de concreto, que son de bloque, mientras que en otra parte, como es Jutiapa, Oriente, todavía habían muchas construcciones de adobe, construcciones que no tienen hierro, que no son tan rígidas y se dan a caerse por este tipo de eventos. Entonces, esa es una diferencia, por ejemplo, y que a la estadística le podría interesar para investigar la diferencia entre un sismo y otro, más allá de solo la intensidad de la vibración de la Tierra. ¿Qué es lo que les comentaba? Acá, como es otra variable diferente a la intensidad con la que se movió la Tierra, ya no es la escala de Richter. Les digo, si no mal recuerdo, es la escala de Mercalli. Entonces, a esto es a lo que vamos. O sea, hay escalas que son fáciles de identificar, pero que va a depender de su variable. ¿Sí? Si bien, por ejemplo, Jonathan acá nos decía él, cómo se clasifican las muertes de causa natural o asesinato, si hiciéramos una escala para este tipo de variable, de primero digamos qué tipo de variable es. Si solo tenemos dos opciones, según lo que vimos en las diapositivas anteriores, ¿qué tipo de variable sería? Jonathan nos está diciendo que... Discreto. Discreto, exacto, porque Jonathan nos está diciendo que todo aquello o toda muerte que no tenga que ver con una intención humana, llamémosla, si me equivoco, me desvío un poco, pues me puedes apoyar, Jonathan, por favor, pero podríamos decir que toda aquella muerte que fue sin intención, por un fenómeno natural o por enfermedad, se clasificaría como una muerte natural, y toda la otra muerte, digamos, que fue intencionada o provocada por otro ser humano, se consideraría asesinato. Entonces ahí solo tenemos o una o la otra. No. Es claro, a amplios rasgos, ¿verdad? Ya si nos ponemos a investigar cada una como tal, pues, ya un abogado nos podría decir exactamente cómo es, según el criterio legal, o un médico forense nos podría decir cómo los clasifica él según su investigación del cadáver, o las variaciones de las ciencias involucradas con el fallecimiento de seres vivos, ¿sí? Pero muy a grandes rasgos, aprovechando que Jonathan hizo esta aclaración, podríamos decir que este tipo de variable es una variable discreta y que la podíamos medir de cierta manera. Ahorita vamos a ver entonces qué son las escalas. Al final ya entendimos, creo yo, o les pregunto, que escala es la manera en que nosotros vamos a medir nuestras variables. ¿En eso estaríamos claros, jóvenes? Perfecto. Acá tenemos dos tipos de escala de las 4 que mencionamos. Tenemos la escala nominal, se utiliza para representar a las variables cualitativas, también llamadas categóricas, y determinan múltiples categorías identificadas por un nombre, que bien pudieron estar fijadas previamente o ser Ay, permítanme, que aquí se me movieron un poco las letras. A ver, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Acá está. Sí. Dice, la escala nominal se utiliza para representar a las variables cualitativas, también llamadas categóricas, y determina múltiples categorías identificadas por un nombre, que bien pudieron estar fijadas previamente o ser
precisadas por el investigador según sus necesidades, manejando rigurosidad en su definición y convirtiéndolas en elementos mutuamente excluyentes, pues las categorías son exclusivas y solo existe una para cada elemento de la población. Era lo que hablábamos. Tal vez cuando Leslie habló de las personas fallecidas, ella pensaba en que si se les había caído una estructura, si había sido por problemas cardíacos, por ejemplo, temas así. Pero Jonathan nos dijo no, o asesinato o natural. ¿Sí, Mary? Perdón, aquí entrarían los ejemplos que usted nos acaba de dar, ¿no? Cuando hablamos de género, por ejemplo. Sí. Porque la escala nominal, perdón, ingeniero, entraría el género, si es masculino, femenino, y también nos dio el ejemplo del estado civil de una persona. Sí, exactamente. ¿Sí entran ahí? Sí, aquí entrarían. Pues, Y de hecho, gracias. esto tiene algo que ver, que yo lo resalté, con la rigurosidad. ¿Sí? Para empezar, tenemos que definir algo. ¿Quién es el investigador? ¿Quién es el investigador, jóvenes? ¿Nosotros? ¿Nosotros? Nosotros. Son ustedes. Entonces, los que dan esa rigurosidad son ustedes. Por ejemplo, Jonathan pudo haber sido una persona muy rigurosa en decir que él solo iba a cuantificar las muertes de los sismos según aspecto legal, digámoslo así. Entonces, todas esas muertes posiblemente hubieran entrado como naturales. Pero Leslie, tal vez su rigurosidad hubiera sido otra y hubiera clasificado las muertes por cómo veníamos hablando, por consecuencia de enfermedad, por consecuencia de la caída de alguna estructura, y ahí es donde va a variar la rigurosidad, y eso va a depender de cada uno de los investigadores, y en este caso los investigadores son ustedes, entonces esto depende estrictamente de ustedes. Jóvenes, ya se nos acabó el tiempo. Y de hecho acaba de haber otro temblor y no lo sentimos. Pero ya se acabó el tiempo de nuestra clase. Nos hicieron falta 4 diapositivas. Entonces, la próxima semana, antes de que ustedes ingresen a su hoja de trabajo, yo voy a explicar estas 4 diapositivas y de ahí ingresan a su hoja de trabajo. Estas 4 diapositivas nos llevarán sin mucho 45 minutos, entonces van a tener un aproximado de 45 minutos para hacer su hoja de trabajo. Voy a hacer la hoja de trabajo después de que termine de explicar las diapositivas para que a los compañeros que todavía estén saliendo del trabajo o todavía se encuentren dentro de su trabajo, les pueda dar tiempo de conectarse y que así ustedes no pierdan ningún punto. Eso sería todo por el día de hoy. ¿Alguna duda, consulta o comentarios, compañeros? Hay una señorita que pidió hablar conmigo, entonces me quedaría con ella al final del curso, pero no sé si alguien más tiene alguna duda o comentario y si todo está claro con lo que hemos visto el día de hoy. Todo claro. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Todo claro, Luis. Gracias. La hoja de trabajo va a tratar de lo que hemos visto, de estos conceptos básicos, ¿sí? Van a ser, como les dije al inicio de la clase, van a ser preguntas abiertas donde ustedes van a dar su descripción, una descripción propia de lo que entienden por los conceptos que yo voy a preguntar. Les dije, no necesito que escriban exactamente como está escrito en libros o como está escrito en la presentación. Lo que yo necesito es que ustedes desarrollen criterios, entonces que lo hagan con sus propias palabras. Entre más clara sea la idea que ustedes desarrollen, obviamente su punteo va a ser mayor.
A eso es a lo que voy. También esto es para que entonces ustedes puedan leer un poco más o puedan preguntarse un poco más con respecto a lo visto y no nos quedemos solo con lo que aquí hablamos, ¿sí? Entonces, sobre eso sería la hoja de trabajo, sobre los conceptos básicos que hemos estado viendo. ¿Alguna otra duda? Disculpe, ¿va a subir la presentación al final o hasta cuando terminen los temas? Fíjense que sí la pensaba subir hasta que termináramos los temas, pero como van a tener la hoja de trabajo, la voy a publicar para que puedan siempre repasar ahí ustedes un poco, pero ya las últimas diapositivas yo se las explico por aquello de que las voy a meter también en la hoja de trabajo. De hecho, denme un segundo antes de que se me olvide, porque la verdad es de que no soy ser humano y a veces se me olvidan las cosas. Presentación de conceptos. Así la publico de una vez y ustedes ya la tienen para que puedan empezar a estudiar. Con situaciones así, como les digo, sí, mejor lo hago de una vez porque pues mi día a día estuve ocupado. Aquí bueno, no están viendo, pero ahí hubieran visto todos los cursos que doy y que he estado dando. Ahí está publicado de una vez. Ahí pueden ustedes empezar a estudiar. No se preocupen, no va a ser una hoja de trabajo del otro mundo. Lo que les digo, me interesa más escuchar de sus propias palabras o leer de sus propias palabras los conceptos que hemos estado. Una consulta, Lick. El ingeniero, perdón, en una consulta. Cuando vamos avanzando en cuanto al trabajo que usted nos ha pedido, se lo podemos ir presentando, digamos, para que nos pueda ir dando alguna observación, alguna cosa. Sí, sí pueden. Les pido yo que sea ya cuando tengan por lo menos un 80 o un 90% del trabajo, porque esto va a llevar tiempo. Y así como ustedes, que son 32 personas, tengo las otras secciones y me gustaría ser equitativo con todos. Entonces, sí, o con preguntas muy puntuales. Entonces, sí los puedo apoyar con revisión previa, una revisión previa del trabajo. Por eso les recomiendo que sea cuando ya estén a punto de terminar o que ya lo tengan terminado. ¿Alguna otra duda? Solamente, gracias. Para servirle a los jóvenes. Gracias, feliz noche. Y Yamilet. Hola, buenas noches. Ingeniero, disculpe con una pregunta. ¿El libro que vamos a utilizar ya está en la sede? Le comento, el libro, pues para estadística existen 2 libros. El libro por el cual nos vamos a inclinar creo que es Estadística de Secaiba, pero a mí no me lo han proporcionado todavía. Yo necesito verificar con cuál de los 2 libros nos vamos a quedar para yo informarles y que ustedes adquieran el libro que vamos a utilizar y no hagan doble gasto o una inversión innecesaria, sino que sí nos vayamos con el libro que vamos a utilizar. Entonces, yo les había comentado esto la clase pasada, que iba a revisar bien los libros para ver cuál íbamos a utilizar, pero el sábado, que yo iba a dar clase presencial, todavía no los tenían. Entonces, no pude revisarlos, pero yo creo que nos vamos a inclinar por el de Secaiba. Les pido que me den, por favor, a la otra semana, que yo ya les confirmo qué libro es, para que ustedes no tengan que invertir o que no inviertan equivocadamente en el libro. ¿Sí, Jonathan? Quiero ver. Es que si te das cuenta, si se dan cuenta, ese es el del otro autor. Ese es el que, bueno. El que le venden a uno, ingeniero, es ese que está mostrando el compañero. Que yo pregunté y le dije que habían 2 opciones y en la sede me dijeron que el que se iba a utilizar era el ingeniero Giovanni Ceseña, entonces no sé. Ceseña, ok. Entonces, como les digo,
a mí me habían dicho que el que estaba era el de Secaida, pero entonces si es este el de Ceseña, entonces este es el que vamos a usar, porque entonces este es el que está en la sede. Como les digo, les pedí tiempo para corroborarlo, porque sí necesitaba verificar qué libro era, si es que habían llevado las dos opciones o si ya se habían inclinado por una sola opción. En este caso, si ustedes me comentan que este es estrictamente el que les están vendiendo y el que les dijeron que vamos a utilizar, entonces va a ser este. Pero a mí como catedrático me habían dicho que iban a tener los dos. Entonces, que revisáramos nosotros como catedráticos de primero el libro para avisarles a ustedes cuál íbamos a usar directamente. Pero si ustedes, como les digo, a nosotros nos dijeron que este sábado ya los iban a llevar a la universidad como tal, a la presencial. Me doy clases en la presencial, pero si no, vamos a utilizar este. Denme, por favor, como les digo siempre, estos días para que no haya ningún inconveniente. Si yo ya tengo el libro en mis manos el día sábado, el mismo día sábado se los publico ahí en el Classroom para que no haya ningún inconveniente. Supongo que va a ser el que ya tiene el compañero. ¿Sí, Lisa? Sí, ingeniero, creo que esta semana también se dio un problema con el libro de economía, que la licenciada nos mencionó que habían dos libros y justamente un compañero compró el que solo estaba en la sede, que también era de Ceseña, si no estoy mal. No sé si se manejó mala información entre ustedes y nosotros los estudiantes, o les dieron mal ahí, ¿verdad? El dato. O sea, precisamente por eso yo les estoy pidiendo un poquito de tiempo, porque yo sé que es esencial, pero acá eran conceptos básicos estas primeras dos clases fueron conceptos básicos de estadística, entonces los conceptos básicos de estadística son los mismos casi que en todos los libros y siempre van al inicio de los libros, por eso pude avanzar con la clase sin necesidad de tener el libro físico, pero como les digo, a los catedráticos nos dieron esta información, ustedes me lo están corroborando que a otra licenciada, a la de economía, le dieron la misma información, entonces déjennos consultar, por favor, para que ustedes no tengan que hacer un gasto ahorita que pueda estar mal dirigido. El libro sí lo vamos a utilizar, de ahí vamos a sacar ejercicios para hacer, de ahí vamos a sacar las fórmulas cuando ya estemos viendo fórmulas, pero en este preciso momento yo todavía no cuento con el libro porque sí nos dijeron que había la posibilidad de que llevaran los dos libros. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ustedes tienen que irse a su otro curso. Y todavía necesito quedarme con la compañera que pidió hablar conmigo. Solamente, ingeniero, gracias. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Feliz noche. Quedo conectado para atender a la compañera. Entonces. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Bonita clase. Gracias. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.